Buenos días, hoy comenzaremos con el tema 1, que es sobre balance de materia y energía. Como saben, este tema incluye pues, los balances en sistemas en régimen estacionario, los tipos que hay, todo eso que pusieron en su mapa para la evidencia, la aplicación en procesos alimentarios, balances de materia y energía en sistemas de una sola fase, en sistemas con cambio de fase, diagramas de flujo y la aplicación en procesos alimentarios. La evidencia pues fue el mapa mental que hicieron, estos fueron los criterios de evaluación. Y pues, ¿qué es un balance de materia? Es la cuantificación de todos los materiales que entran, salen, se producen o se acumulan en un sistema, así como ven este diagramita que ustedes tienen aquí. Los conceptos importantes a recordar de todas las materias que han llevado con respecto a esto es, por ejemplo, sistema. Veíamos nosotros que un sistema pues es el objeto de estudio. Siempre tenemos un límite o frontera, también se le llama. Tenemos también los alrededores, que es el entorno. Decíamos que se tienen sistemas abiertos. ¿Qué significan los sistemas abiertos? Que la materia puede entrar y salir del sistema. La energía también puede entrar y salir del sistema. También podemos tener los sistemas cerrados, que en este caso la materia no entra y sale del sistema, pero sí la energía. Y finalmente tenemos los sistemas aislados, donde no puede haber ni entradas ni salidas ni de materia ni de energía. Y pues los estados del sistema es la condición determinada por sus propiedades termodinámicas. Estas condiciones termodinámicas pueden ser la presión, la temperatura, el volumen, la entalpía, la entropía y cualquier variable que nosotros tengamos, que lo veíamos en termodinámica. Entonces es importante que recuerden qué son los sistemas, cuándo son abiertos, cuándo son cerrados, qué son las fronteras, qué son los límites, qué son las variables termodinámicas. ¿Y qué son las propiedades? Decíamos que las propiedades termodinámicas pueden ser intensivas o extensivas. Las intensivas dependen de la masa de no dependen de la masa de un sistema, como la temperatura, la presión, la densidad. Y las extensivas dice que aquí los valores sí dependen de la extensión del sistema, por ejemplo, la masa, el volumen total, la cantidad de movimiento. Y las extensivas específicas son propiedades extensivas por unidad de masa. ¿Qué quiere decir? Que ya no vamos a tener nada más los metros cúbicos del volumen, vamos a tener metros cúbicos sobre kilogramo. Vamos a tener unidades de energía sobre kilogramo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que recordar. ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de pasos relacionados entre sí por medio de los cuales llegamos a una meta, a un propósito, a lo que querramos hacer. ¿Dónde podemos encontrar procesos? En todas partes. Mientras haya un conjunto de pasos que se interrelacionen entre sí, para al final de todo tengamos nosotros un fin en específico, una meta, ahí vamos a encontrar un proceso. Y esa serie de estados sucesivos por los que pasa un proceso, a esto se le llama camino. Entonces siempre dentro de un proceso va a haber un camino para llegar a esa meta. ¿Qué es el equilibrio? Es el estado del sistema en el que no existe ninguna fuerza impulsora que provoque algún cambio en el sistema. Dice que aquí ya no puede experimentar espontáneamente ningún cambio. Acuérdense que decíamos en las leyes de la termodinámica que nosotros en la ley cero, por ejemplo, que todo tendía al equilibrio. Entonces, cuando hay equilibrio es porque ya no puede experimentar espontáneamente ningún cambio, solo que nosotros lo provoquemos de manera química, de manera forzada. Hay procesos reversibles, procesos irreversibles y procesos cíclicos. ¿Qué son los procesos reversibles? Son aquellos por donde hay fuerzas, no hay fuerzas impulsoras, en la práctica no puede alcanzarse un proceso totalmente reversible. Entonces, cuando es irreversible, pues aquí no puede regresarse a donde estaba el proceso. Y un proceso cíclico es que siempre va a llegar del estado inicial al final y va a volver a empezar. Eso es un estado cíclico. Ahora,
¿Qué es un proceso continuo? Un proceso continuo es aquel que ocurre de manera en que las entradas y las salidas del proceso se presentan simultáneamente de manera continua. O sea, así como está entrando algo, está saliendo. Estos sistemas continuos, pues los procesos son transparentes, no existe sobreproducción, hay bajos niveles de inventario, porque casi siempre lo hacen en base a la demanda, entonces va entrando y va saliendo siempre. Pero también podemos tener procesos que son intermitentes. Estos procesos ocurren por etapas, en donde la entrada se presenta en un tiempo dado y la salida a otro tiempo diferente. En un proceso intermitente la frontera permanece cerrada durante cierto tiempo y luego se vuelve a abrir. Es como si fuera, también se le puede llamar un sistema semicontinuo. Aquí puede haber sobreproducción, puede haber riesgo de defectos y puede haber baja productividad. Y hay otro tipo de procesos u otro tipo de clasificaciones dependiendo del libro donde busquen. Si ustedes buscan tipos de procesos pueden encontrar muchas clasificaciones. Por ejemplo, si en las materias de química, de física veían procesos físicos o procesos químicos, en termodinámica decíamos que había procesos isotérmicos, que era cuando era la misma temperatura, isométricos, isocóricos, adiabáticos, dependiendo la variable que estemos considerando. Entonces, dice que puede haber dos tipos de procesos de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones. Un proceso químico, por ejemplo, aquí nos dice un proceso que tenemos aquí, donde mientras haya una reacción química involucrada, nosotros vamos a tener un proceso químico. Aquí dice que, por ejemplo, las semillas de algodón pasan por una molienda, hay una extracción. En esta extracción, pues, lo que queda sólido se va al ganado, después hay una refinación, ingresa hidróxido de sodio y así sucesivamente hasta que obtenemos la grasa comestible. En los procesos físicos, aquí todo es un proceso físico. Si es limpieza, tostado, quitar cáscara, molienda, prensado, mezclado. Todo es mediante un proceso físico. Esa es la diferencia entre un proceso químico o un proceso físico. También nos podemos encontrar con conceptos como operaciones unitarias, que son los procesos físicos como el secado, la humidificación, la filtración, la evaporación. Aquí dice que la materia no sufre transformaciones químicas, pero sí físicas como cambios de estado, concentraciones. Y cuando hablamos que dentro de estas operaciones puede haber procesos unitarios, son aquellos que requieren de una o más operaciones de reacciones químicas como la nitración, la combustión, la polimerización. Cualquier reacción química estaríamos hablando de procesos unitarios. Entonces, si retomamos que es una ecuación de balance, dice que el sistema está formado por elementos los cuales están interrelacionados entre sí. Hay entradas, salidas más acumulación, entradas más producción igual a salidas más acumulación. Entonces, dicho de esta manera, podemos encontrar que la ecuación de balance está definida de esta manera. ¿Cómo? Entradas menos salidas más producción menos consumo es igual a la acumulación. ¿Qué sería el consumo? Porque pues entradas hay, pues sí, lo que entra. ¿Qué salida? Pues lo que está saliendo del proceso. Producción, pues es lo que nosotros formamos con esas entradas. ¿Qué es el consumo? Es pérdida de masa o de energía dentro de un sistema. ¿Qué es acumulación? Es el cambio de masa o de moles dentro del sistema respecto al tiempo. Ojo con esto, si se fijan, pueden ustedes calcular cualquier ecuación de balance en moles o en masa. También lo pueden encontrar en masa, ¿ok? Continuamos. Siempre hay una metodología para el balance de materia y energía. Si ustedes no hacen la metodología, pueden correr el riesgo que no estén resolviendo de la forma adecuada. Por eso yo siempre les pido que hagan la metodología para el balance de materia y energía. Lo primero que tienen que hacer es la traducción del enunciado del problema. Aquí ustedes van a hacer un esquema del proceso. Este esquema lo van a hacer utilizando la simbología adecuada y datos conocidos de la operación.
Es decir, van a hacer un diagrama de flujo. Ahorita más adelante vamos a ver cómo son estos diagramas de flujo. Después van a hacer un planteamiento del problema. ¿Qué es hacer el planteamiento del problema? Es convertir los flujos y la composición a la misma unidad. A lo mejor me está dando masa y al mismo tiempo me está dando moles. Yo no puedo hacer un balance de materia involucrando diferentes unidades. Después vamos a seleccionar una base de cálculo. ¿A qué se refiere esto? A veces el problema no nos dice cuál es el total, la cantidad que estamos utilizando. Entonces siempre se elige una base de cálculo, casi siempre es o 100 kilogramos, o 100 gramos, dependiendo qué tan grande sea nuestro cálculo, nuestro procedimiento, es lo que vamos a hacer. Entonces, después de esto, nosotros ya tenemos los flujos, ya tenemos la composición en la misma unidad, ya tenemos la base de cálculo. Ahora vamos a hacer las ecuaciones algebraicas. Estas ecuaciones algebraicas, pues primero que nada son las ecuaciones que tenemos. Dice aquí, y algo muy importante, que para ecuaciones en estado estacionario o para balances en estado estacionario, se puede considerar que las entradas son iguales a las salidas. Es decir, está considerando que no hay acumulación. Es decir, si nosotros restáramos entradas menos salidas es igual a 0, entonces si el problema nos dijera estado estacionario, ya sabemos que podemos considerar esto. Entonces, retomando un poquito, tenemos la traducción del enunciado, que es sacar los datos, hacer un diagrama de flujo donde podamos poner estos datos para poder entender cuál es el problema que tenemos. Cuando hacemos el planteamiento es llevarnos esos datos a la misma unidad, llevarnos la composición a la misma unidad, hacer la base de cálculo, realizar ecuaciones algebraicas. Ya que nosotros tenemos esas ecuaciones algebraicas, los flujos, la composición en la misma unidad, tenemos que resolver los cálculos. ¿Qué significa esto? Que vamos a sustituir los datos que tengamos en esas ecuaciones algebraicas para ver con una sola incógnita, porque puede haber una sola incógnita o más. Entonces vamos a resolver esos cálculos y al final de todo vamos a presentar el resultado, obtener resultados y siempre discutirlos. Siempre vamos a decir qué tan bien o qué tan mal está nuestro resultado. Entonces esos son los 4 pasos que van a seguir en la metodología del balance de materia y energía. Entonces comenzaremos por el balance de materia en estado estacionario. ¿Qué veíamos con el estado estacionario? Dice que la mayoría de los procesos industriales son continuos con un mínimo de alteraciones o paradas. En ese sentido, a excepción de los periodos de puesta en marcha y paradas, el tiempo no es una variable a considerar, por lo que las variables intensivas dependen solamente de la posición, siendo el régimen estacionario. Estos sistemas estacionarios dice que nosotros podemos considerar que entradas más producción es igual a salidas, pero en aquellos sistemas donde no hay producción, es decir, no hay una reacción química, se simplifica más todavía hasta llegar ¿a qué? A que las entradas son iguales a las salidas. Ahora bien, ustedes veían en sus mapas que puede haber distintos diagramitas para que se den nuestras distintas operaciones o el flujo de nuestras operaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo que entra es igual a lo que sale, por ejemplo, en una molienda? Ustedes si muelen un grano, lo que entra debe de salir. Entonces significa que A es igual a B. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos un proceso de separación como es en la destilación? Entonces nosotros ¿qué tenemos? Que lo que entra es igual a lo que se destila y a lo que se desperdicia o a lo que se rechaza o a lo que hay de residuo. Entonces lo que entra es igual a la suma de lo que sale. Podemos tener también sistemas de mezclado. ¿Qué significan los sistemas de mezclado? Que podemos tener 2 entradas y una sola salida. ¿Cómo representaríamos esta ecuación? Pues sería lo que entra, A más B, es igual a lo que sale, que es C, y aquí lo tenemos, A más B es igual a C. Podemos tener flujos que son paralelos, donde nosotros tenemos que A más B
es igual a C más D. Y podemos tener procesos a contracorrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que A entra y sale como D, y entra C por el otro lado y sale como B. Entonces, ¿qué entradas tenemos? Tenemos entrada A, tenemos entrada C, tenemos salidas B y tenemos salida D. Por lo tanto, A más C que entran son iguales a B más D que salen. Ojo con esto. En este tipo de diagramas es muy importante la dirección de las flechas. Si no hay flechas, yo se los pondría mal. ¿Por qué? Porque no sabemos qué sigue, no sabemos hacia dónde, si está entrando, si está saliendo. Por eso es muy importante que pongan la dirección de las flechas. Y ahora les voy a explicar lo de los diagramas de flujo. ¿Qué son los diagramas de flujo primero que nada? Dice que son dibujos que ayudan a entender cómo se lleva a cabo el flujo de la materia o la energía en un proceso o equipo. Estos pueden ser de bloques o cajas. Bloques o cajas es un tipo. Pueden ser de equipos o de instrumentación. Además, estos representan la secuencia de las operaciones que se llevan a cabo para fabricar cierto producto. Se deben dibujar los equipos mayores de un proceso y se indican las corrientes con las que entran y salen de estos equipos. Ojo con esto, hay 3 tipos. Son de bloque o caja, de instrumentación o de equipo y diagramas combinados con nomenclatura. Por ejemplo, si yo les digo que necesitamos un diagrama de bloques, ¿qué significa? Que los equipos se representan por rectángulo o por bloques sobre los que se indica el nombre del equipo o la etapa que simboliza. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos un cuadrito así, es porque tenemos un diagrama de bloques o de caja, donde en la parte de adentro se va a poner el nombre de la operación o del equipo. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener mezclado o pueden tener mezclador, pero es de diagrama, es de cajas o de bloque, y por eso lo ponen de esta manera. Está entrando A más B y está saliendo C. ¿Qué pasa cuando tenemos un diagrama de instrumentación o de equipo? En lugar de este rectángulo que tenemos aquí, ustedes van a emplear un dibujo o símbolo que represente la forma del equipo. En este caso tenemos una torre de destilación donde tenemos lo que entra, tenemos lo que sale, aquí tenemos un instrumento de medición, aquí tenemos otro. Y también puede haber diagramas combinados con nomenclatura, que quiere decir que podemos tener bloques y cajas con nomenclatura o podemos tener equipos con nomenclatura. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a ir poniendo lo que entra y lo que sale de acuerdo a la simbología que estemos utilizando. Por ejemplo, aquí se ve muy chiquito, pero pues tenemos temperatura, podemos tener la composición, podemos tener el flujo del líquido que está entrando, y aquí también tenemos cantidades, estamos teniendo temperaturas y todo. Siempre va a estar envuelto por la línea que va a ser la frontera de nuestro sistema, lo que nos diga a nosotros que estamos utilizando como objeto del estudio. Siempre va a haber un sistema delimitado por la frontera de estudio. Entonces, en el libro de balance de materia y energía de Antonio Valiente, me parece que sí, problemas de balance y energía en la industria alimentaria, vienen estos diagramas. Estos diagramas ustedes los van a poder seguir utilizando, porque a lo mejor yo les digo, pónganme un mezclador, y ustedes van a decir, ¿cómo? En un diagrama de equipos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el mezclador? Bueno, pues aquí vienen muchos equipos de cómo le pueden hacer cuando yo les pida que haya una válvula, hay un ventilador, hay un cristalizador. Aquí vienen muchos diagramitas que ustedes se pueden encontrar, cómo se hace un secador de gabinete, un secador de bandejas. Puede ser que les pida un equipo que no esté aquí, se lo imaginan y lo dibujan, pero no porque no esté aquí significa que lo pueden cambiar por bloques. Si se les pide de equipo, es de equipo. Y aquí hay molinos de bolas, hay evaporadores, hay mezcladores de cinta, torres de enfriamiento, quemadores, calderas, un reactor, una centrífuga, etcétera. Y también puede haber instrumentos de medición de temperatura, de presión, medidores de nivel, puede haber también controladores de temperatura,
de nivel, medidores de pH y todo esto también lo pueden incluir en sus diagramas de equipo con nomenclatura. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo. Yo les voy a ayudar a hacer este ejemplo y ustedes van a hacer los que siguen. Entonces, ¿qué dice aquí? Que vamos a hacer un proceso de manufactura de jugos de fruta. Se necesita un evaporador que recibe una alimentación de 4.500 kilogramos por día de zumo con una concentración del 21%. El zumo se concentra hasta 60% y la alimentación entra a 20 grados centígrados. Dibuje el diagrama de bloques y un diagrama de equipo y coloque los datos sobre las corrientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué proceso tenemos? Dice que es un proceso de evaporación. Y dice que vamos a hacer un diagrama de bloques y un diagrama de equipo. Vamos a hacer primero el diagrama de bloques. ¿Cómo haríamos nosotros ese diagrama de bloques? Pues lo primero que tenemos que hacer es simular nosotros nuestro cuadrito que nos diga el diagrama que tenemos ahí. Ok, entonces yo aquí fácilmente busco una forma, pero ustedes lo pueden hacer dibujando en su cuaderno. Ay, perdón. Borramos. Entonces vamos a llevarnos un cuadrito que nos va a ayudar a hacer nuestro mezclador. Entonces le podemos aquí poner mezclador. Ay, perdón, evaporador. ¿Ok? O evaporación. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué dice que entra? Entra un proceso de manufactura, jugos de fruta y se necesita un evaporador que recibe una alimentación. ¿Qué alimentación tenemos? Bueno, pues vamos a hacer una rayita que nos diga a nosotros que está entrando nuestra alimentación, la tenemos como número 1. ¿Qué es lo que entra? A ustedes les va a salir mucho más bonito, ¿no? Porque tienen todas las herramientas para hacerlo. ¿Qué está entrando? Nos dice que está entrando 4.500. Que fea me sale la letra, pero bueno. 4.500 kilogramos por día. ¿De qué? De zumo. Ok, ¿a qué concentración? Al 0.21. Ok, esa sería nuestra concentración. Bueno, no me deja poner igual, pero igual ustedes lo pueden poner ahí. 0.21. Dice que el zumo se concentra hasta obtener un 60%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a obtener un jugo concentrado, que va a ser nuestra primera salida. Vamos a poner como 2. Y aquí vamos a tener nosotros zumo concentrado. Ay, qué feo me sale. Tengo que practicar mucho. Vamos a poner con letra K. Tenemos una salida. ¿Y cuál otra salida tenemos? Dice que este está al 0.60%. Perdón, al 60% o 0.60 de sólidos totales. Así lo podemos poner. Y si estamos en un proceso de evaporación, ¿cuál es la otra salida que tenemos? Pues tendríamos nosotros una salida de lo que sería nuestro número 3. ¿Y qué sería nuestro 3? Pues, ¿qué pasa cuando hay una evaporación?
concentramos y ¿qué es lo otro que sale? Pues tenemos agua, ¿verdad? Entonces estaríamos pensando que aquí hay agua. ¿Y qué otra información nos da? Nos dice que la alimentación entra a 20 grados Celsius. Entonces podemos nosotros ponerle esta información también. Que entra a 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que le falta aquí a mi diagrama? A mi diagrama le falta, pues, las líneas que me van a decir a mí la frontera del sistema, ¿verdad? Entonces, le tenemos que poner esas líneas. Casi siempre está representado con líneas punteadas que atraviesan cada uno de los numeritos que tenemos aquí, que nos dicen a nosotros qué es lo que hay de nuestro sistema. De hecho, esta línea debería de estar saliendo por aquí para que nosotros abarcáramos todo nuestro sistema. Entonces, con esto yo tendría un diagrama de bloques o de cajas con los componentes de entrada, de salida, entonces yo esperaría que a lo mejor aquí hubiera un controlador de temperatura y también lo puedo dibujar cuando yo haga el diagrama de equipo. ¿Cómo haríamos el diagrama de equipos? Nos vamos a lo que tenemos nosotros, nuestros diagramas, y busco dónde está un evaporador. A ver, vamos buscando un evaporador. Aquí tenemos un evaporador, ya sé cuál equipo voy a utilizar. Entonces, en lugar de poner un bloque, una caja, voy a poner el equipo y voy a poner los mismos datos que tengo en el problema. Y aquí en realidad en la presentación yo se los puse los dos diagramas que hay, que es lo que tienen que utilizar siempre. Estos numeritos que les hablan a ustedes de qué es lo que hay en el a la entrada, a la salida. Tenemos una entrada y dos salidas, porque por una sale, en este caso aquí pusieron que está saliendo el agua en forma gaseosa porque se está evaporando. Tenemos la L, se utiliza para el líquido. Aquí sale el zumo con el 60%. Aquí entra el líquido, el zumo, 4.500 kilogramos por día. Dice que está al punto 21 o 21% de sólidos totales. Dice que tenemos una temperatura de 20 grados Celsius. Ponemos qué significa 1, qué significa 2, qué significa 3 para nosotros poder definir bien cómo se hace nuestro diagrama. Y en el de equipos, si se fijan, es igualito. La única diferencia es que vamos a tener un equipo, que en este caso es el evaporador. Los datos se convertirían en los mismos. Entonces, dicho esto, ustedes ya saben hacer diagramas de equipo. Y también se puede hacer al revés. Puede ser que ustedes tengan un diagrama donde en este diagrama lo que tengamos que hacer es hacer una explicación de qué está sucediendo. En el problema anterior, ¿qué hacíamos? Nos daba un párrafo y nosotros sacábamos el diagrama. En este caso, vamos a tener nuestro diagrama, pero no tenemos la explicación. ¿Cómo empieza siempre? Siempre nos dice es un proceso de, donde se necesita, o sea, qué es el proceso y qué se necesita. Entonces, nos vamos al diagrama y ustedes me van a decir qué ven y qué pueden hacer. En este caso ya se los di contestado, pero ¿qué vemos? Esta es una torre de destilación. Por lo tanto, vamos a encontrar que en un proceso de destilación entra una mezcla de etanol al 10%, una mezcla de 10 kilogramos por hora con una concentración de etanol al 10% a una temperatura de 25 grados. Entran a una torre de destilación. En esa torre de destilación se tienen intercambiadores de calor
tanto para el producto, que es donde se concentra en un proceso de destilación. Siempre lo que buscamos es concentrar el porcentaje de alcohol que sale por la parte de arriba, porque funciona por un sistema de diferencia de volatilidad, donde el agua se evapora a cierta temperatura y el etanol se evapora a una temperatura menor. Por lo tanto, podemos lograr separar el etanol del agua. Entonces, en este caso nos dicen que tenemos una solución que entra al 10% o al 0.1 de concentración y sale al 0.79, y el residuo lo tenemos con muy poco etanol al 0.01. Entonces nosotros podemos decir que en un proceso de destilación se tiene una corriente 1 con un gasto o con un caudal de 100 kilogramos, pues en este caso es un flujo másico de 1000 kilogramos por hora a una concentración del 10%. Esta corriente entra a 25 grados Celsius. De la columna de destilación sale un destilado superior con 664, aquí era kilogramos por hora, no HG. Y sale a una concentración de, aquí en este caso, nos está diciendo que por el fondo sale un líquido al 1%. Entonces, yo pudiera meterle aquí que pasa por un intercambiador de calor donde se vuelve a ingresar el fluido, que hay una recirculación a través de un intercambiador de calor. Todo eso también lo podrían decir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes me van a hacer estos 3 ejemplos de tarea y los van a hacer durante estas horas de clase y los vamos a comentar la próxima clase.